Felicitarles y decirles que México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano. Y aquí en esta frontera es todavía más simbólico decirlo. La presidenta tiene claros sus principios. Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos. Seguimos luchando por justicia social. ¿Qué tal, amigas y amigos de Puebla? Vamos a la Mixteca, vamos a seguir supervisando obra. Tenemos la carretera que estamos haciendo en San Carlos, el balneario que tiene Puebla en Izúcar de Matamoros. Nos comprometimos en campaña a arreglar el puente, a arreglar la carretera. Va a estar muy bonito el acceso, hay una obra monumental, hay un puente histórico de mediados de la época del México independiente, y vamos a trabajar también, vamos a ir a supervisar la obra que está haciendo nuestra Presidenta de la República en la zona de Acatlán de Osorio, en Las Palomas, y obviamente este tramo que va de la parte de Morelos, Puebla, por Izúcar, Atlisco, Acatlán, Las Palomas, y de ahí hacia el estado de Guerrero. Es muy importante esta carretera, y nosotros vamos a hacer, le comentamos a nuestra presidenta, vamos a hacer la parte de Acatlán a Izcaquistla, Izcaquistla hacia La Colorada, y de ahí a Tehuacán, doble carril, para que toda la Mixteca esté conectada. Lo mismo que estamos haciendo en Puebla capital para mejorar las vialidades y pavimentar todas las vialidades que nos dejaron destrozadas los gobiernos panistas en Puebla, las vamos a rehabilitar, porque con la cuarta transformación el dinero alcanza, porque trabajamos a una tercera parte del costo con el que antes se hacían los pavimentos en Puebla. ¡Ánimo! ¡Nos vemos! Me da mucho gusto venir acá, ver que esta gran avenida se hace realidad, enfrente de un bachillerato importante, un centro educativo, la iluminación va de la mano, el drenaje, entonces cuando se hace una calle, se hace bien. Y es una vialidad importante porque son casi 1.3 kilómetros de largo. Estamos haciendo vialidades importantes. Feliz, muy orgullosa y muy contenta por esta magna obra. Que gracias a él que llegó ahorita a ser presidente, dijo vamos a hacer esta calle y la está cumpliendo. Felicitarlos a Santa Mago, vengo con mucho cariño, con mucho respeto. Gobierno de la ciudad. Puebla, la capital imparable. Iniciamos Factor Radio, y esto que está sucediendo en Puebla es resistencia civil o teatro político, no solo en Puebla, en México, porque la última rebambaramba del país es obviamente la platicadísima reforma electoral. ¿Por qué teatro político? Pues el PAN está con todo contra la reforma electoral, buscando pues desacreditarla, crear este mote nuevo que inventó Ricardo Anaya. Se asomó de una de las alcantarillas y dijo: la reforma electoral es la ley Maduro, así la bautizó Ricardo Anaya. Y en este momento comenzamos con esto. Factor Radio, empiezan a comentar en el chat
Y bueno, el Partido Acción Nacional, o lo que queda de él, amenaza con resistencia civil pacífica, así lo dijeron, si Morena aprueba la reforma electoral. Pero antes, para dar un poco de contexto, un diputado plurinominal en México, o sea, federal, gana lo mismo que uno de mayoría. El salario anual total supera los 1.3 millones de pesos, incluyendo el sueldo base, que es alrededor de 108,000 pesos o 100,000 pesos mensuales, prestaciones y aguinaldo, y además apoyos extras, como un apoyo fiscal de más de 113,000 pesos al año. Esto aplica igual para senadores plurinominales. Recordemos que muchos de ellos lo que quieren es el fuero, y además llegan a este lugar sin ser elegidos por el pueblo, y además sí hay varios de oposición. Les voy a dar los números. Hay diputados plurinominales del PRI 26, del PAN 39, y para senadores plurinominales el PRI tiene 4 y el PAN 6. El líder panista Jorge Romero advierte que la gente de oposición saldrá a las calles no con violencia, sino con la ciudadanía para defender la democracia, y critican la reforma y dicen que la reforma reduce el financiamiento público sin fiscalizar bien, lo que, a su parecer, legaliza la corrupción en lugar de combatirla. Preguntan a la presidenta Sheinbaum, la retan, si apoyaría anular elecciones por nexos con el narco. Yo creo que se les olvida que el único político confirmado con nexos en el narco está encarcelado, y es García Luna, directamente ligado a una administración del PAN con Felipe Calderón. Eso es lo que yo creo que se les está escapando por ahí. Ricardo Anaya, como les decía, lo bautiza Ley Maduro para generar esta horda de comentarios en redes, ¿no? Generar esta campaña contra la reforma electoral, acusando a Morena de querer capturar al INE y controlar todo. El PAN hasta hizo un mitin frente a las instalaciones del INE con, obviamente, su distinguidísima Margarita Zavala, que suena superheroico, ¿no creen? Pero veamos la realidad, la gente no se calla y las críticas al PAN siguen lloviendo. Muchos los tildan de hipócritas, recordando que ellos mismos rechazaron reformas pasadas en las cuales, pues sin más ni más, permitieron la mayoría morena, y las reglas que la configuraron, además de recordar el oscuro pasado, como les decía, de la guerra contra el narco de Calderón, que no funcionó para nada. Otros apoyan la resistencia, alertando que es la reforma más peligrosa y llamando a unirse a su campaña de bots pagada que se llama No a la Ley Maduro. El debate está polarizado y pues hay gente que es pro reforma y hay gente que está contra la reforma y que claman defender al INE. En mi opinión, esta resistencia del PAN huele a un teatro tardío. ¿Tardío por qué? Porque no hay una propuesta contundente de parte del PAN o de la oposición en conjunto con el PRI-PAN para, pues, frenar esto. Y esto, bueno, hablan de sobrerepresentación, desbalance real, pero su historia de alianzas dudosas pues los desacredita, como lo de García Luna. Les decía, Morena debería, por otro lado, sí escuchar, no imponer, pero la oposición necesita unidad real para que de verdad pues haya otra propuesta, una voz clara, o pues seguir simplemente con sus campañas de tweets y bots sin hacer una propuesta realmente contundente, bien sustentada. Ciudadanos, opinen, no se dejen manipular, no os dejéis manipular, y la democracia no se defiende en redes. Eso es algo que yo también quiero opinar. No solo defiendan en redes, sino en las urnas. Pues si tenemos momentos como la revocación de mandato, elegimos el Poder Judicial, es el momento más democrático del país, como lo dice la presidenta Sheinbaum, pues ahí es a donde tenemos que estar, de verdad cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Qué reflexión nos trae esta situación? Yo creo que es una ley que debe escuchar más voces ciudadanas que políticas, escuchar más al ciudadano que está caminando aquí en la calle, que está entrando a trabajar ahorita a una cafetería, que está entrando ahorita a trabajar a su oficina, que está usando el transporte público. Es una reforma que tiene que escuchar más voces ciudadanas y menos al ruido político que hay tanto en México. Para muestra, el Congreso de Puebla tiene a todos los diputados del PAN como plurinominales aquí en Puebla. Y hasta se dan el lujo de faltar a las sesiones. Hacen show cuando les apetece, como lo hicieron con las comparecencias. En una de estas comparecencias se pararon, se salieron, hicieron un teatro.
obviamente se fueron a pasársela genial, ¿no? Se fueron a echar un cafecito y luego regresaron. Ni siquiera fue un show bien planteado, como les digo. Esto al contrario les quita seriedad. Pero bueno, la hipocresía es increíble. Usted sabe, y esta pregunta se la dejo para concluir la introducción. ¿Usted sabe cuántas propuestas o iniciativas han hecho los plurinominales? Ahí se la dejo de tarea. Por lo menos investígueme aquí en Puebla. ¿Cuántas propuestas e iniciativas han hecho los plurinominales aquí en Puebla? Está de tarea. Arrancamos Factor Radio y en este momento vamos a platicar con el maestro Víctor León Rueda. Adelante, maestro, lo escuchamos. Hola, buenos días, saludos a ti, a todo el auditorio de Factor Radio. Como siempre lo digo, me hacen el día y me hacen la semana con esta colaboración. Y ya tenemos años saliendo cada lunes al aire con ustedes. Pues fíjate que hay un tema que me gustaría abordar, es legislativo local para el Estado de Puebla, respecto a algunas voces en el Congreso que refieren que habría que legislar el castigar o sancionar a quien haga o finja denuncias falsas de desaparición, como la que vivimos toda esta semana en Puebla, y que investigó la Fiscalía y demás, y que finalmente apareció la persona que se estaba buscando, pero que tuvo de inicio el tomar por ahí alguna vialidad estatal, y que con eso se pudo haber perjudicado el tránsito y se pudo haber perjudicado el comercio, y que pues ahora sí que yo tengo un muy particular punto de vista, porque quien desaparece pues no es quien denuncia el papá, denuncia la mamá, el hermano. Entonces, pues tanto como sancionar a quien finja su desaparición, pues está complicado, porque quien se fue de parranda o quien se aisló por cualquier motivo emocional, económico, de cualquier carácter, no es quien va a iniciar la denuncia. Entonces hay un poquito como de incongruencia en ese sentido. Pero además yo no estoy de acuerdo, porque tan solo por la posibilidad de un secuestro, tan solo por la posibilidad de un feminicidio, de un delito de trata de personas, por supuesto que hay derecho a denunciar, y por supuesto que hay derecho a que las fiscalías investiguen las posibles desapariciones. Precisamente investiga la probable responsabilidad de delitos. Sí, perdón, ¿me podría repetir la última parte? Entonces, pues sí, ya ves que yo comparto contigo y con tu auditorio que de ninguna manera, por mucho que haya habido una confusión, una falta de comunicación entre las familias con el tema de desaparecidos, no se debe de tratar de sancionar o criminalizar la búsqueda y toda la activación de distintos protocolos. No sé qué te parezca. Sí, me parece, pues es que es un caso que ya nos había comentado un poco de esto antes, ¿no, maestro? En otra ocasión. Sí, ya, eso se ha dado muchas ocasiones, o sea, muchas ocasiones quien se decía que estaba desaparecido no lo estaba, y mientras pues vuelvo a decir, ya se activaron protocolos de búsqueda, ya hubo alertas, a veces hasta alertas migratorias, o en caso de niñas y adolescentes, ya se activó la alerta Amber, etcétera, ¿no? Sí. Entonces sí, verdaderamente se echa a andar todo el aparato, y a veces resulta que las cosas no eran así, y creo que con esta intención de legislar, pues lejos de que dé gusto y de que descarte uno algún feminicidio, algún rapto, algún secuestro, se pretende
pues, criminalizar, ¿no? Ahí sí como que yo no estaría nada de acuerdo. Exacto. Por ejemplo, podemos poner de ejemplo el caso del maestro de la Ibero, ¿es similar? Se nos cortó ahí un poquito la comunicación con... Sí. ¿Sigue ahí? ¿Maestro? Creo que perdimos la comunicación con el maestro Víctor León, pero nos traía el comentario acerca de pues las desapariciones, que a veces ahí hay confusiones entre si es forzada, andaban nada más perdidos, un poco más de atención ahí de esa parte. Se cortó nuestra comunicación, pero bueno, intentaremos, yo creo, reconectar para pues nada más dar un cierre rápido y que pueda dar una conclusión. Yo le comentaba, a lo mejor usar de ejemplo la desaparición de este maestro de la Ibero, que pues todos estábamos ahí buscando por todos lados y resulta que una historia muy extraña, fue una historia muy rara, no sabíamos en dónde andaba y resulta que estuvo en un anexo, pero bueno, creo que ya no logramos reconectar con el maestro Víctor León. Pero bueno, el chiste es que eso era un tema que me gustaría así utilizar con un ejemplo para ahondar un poco y platicar más a fondo de ello. Ya lo tenemos de vuelta en la línea, entonces vamos a conectar en este momento. Una disculpa, maestro, que se nos fue la conexión un momento, pero le decía que a lo mejor podríamos compararlo un poco con el caso del maestro de la Ibero, ¿no cree? Sí. Bueno, es que ahí, por ejemplo, el del profesor del Ibero, él manifiesta haber tenido un problema ahí en el tránsito aéreo, digamos, y también reconoce por su propio dicho, pues haber tenido algún problema por ahí con el alcohol. Digo, esto se interpreta, no se necesita que lo diga él así, pero también hay un asunto de que sí fue maltratado por personal de seguridad pública, ya sea del aeropuerto o de la misma policía del estado. Entonces, pues la verdad es que creo yo que cualquier desaparición, sea como nos vamos enterando en redes sociales o en los medios de comunicación, o sea diversa, siempre va a tener un fondo que hay que atacar, que hay que combatir, que hay que prevenir. Es decir, a mí me parece que yo por eso insisto, no estoy de acuerdo en que se criminalice y mucho menos se legisle para sancionar cuando las cosas no hayan sido así, y más bien me parece que por el contrario, hay que tomar como buena noticia siempre que aparezca alguien sano y salvo, y por otro lado, pues más bien atender las causas, ¿no? Preocuparnos por cuál fue la situación emocional o psicológica que llevaron, vuelvo a insistir, por falta de comunicación con la familia, por cualquier situación que pudiéramos decir o pensar que había existido alguna complicación familiar, económica, pues hay que atenderla. Entonces, por eso dicen, y yo lo repito mucho, que la realidad sociológica siempre está por encima de la realidad normológica. O sea, sí, siempre hay que legislar y siempre hay que estar viendo qué pasa en la sociedad, pero eso no quita que busquemos las causas, que busquemos los orígenes y que ahí sea en donde concentremos las ideas legislativas, la aplicación del presupuesto, en otras palabras, en la prevención del delito. Entonces, pues sí, es un comentario, creo que para criminalizar investigaciones sobre posibles desapariciones, pues me parece que no va por ahí el tema. A mí me parece que cualquier indicio de desaparición precisamente se tiene que investigar y dar con la causa. Es mi aportación de esta semana con Factor Radio, con ustedes, mis amigos, ya de muchos años. Muchas gracias, maestro, estamos de acuerdo. Y pues sí, la verdad es que ahí en el tema de las desapariciones es delicado, ¿no? Ahí hubo un comentario en el que pues se decía, hay desapariciones voluntarias o algo así, no me acuerdo bien cuál fue la frase,
Pero no, pues no, normalizar o minimizar esos casos se me hace delicado. Agradezco por eso su comentario y pues le pedimos sus redes o links para leerlo, estar en contacto con usted. Sí, bueno, en X, antes Twitter, @Víctor_Rueda, en Facebook también, @Víctor_Rueda, tenemos la fanpage, y la firma jurídica Lini Castillo, pues tenemos nuestra página de Instagram. Excelente, muchas gracias maestro, le mandamos un abrazo. 2 de retache, por favor. Gracias, buen día. Son las 9:55 de la mañana, terminamos nuestra primera colaboración con el maestro Víctor León Rueda, que nos trajo, bueno, pues ya escucharon el tema. Yo le ponía el ejemplo del maestro de la Ibero y dice, bueno, ahí hay otro caso, pero sí, simplemente cualquier señal de desaparición, yo creo que sí, al contrario, como dice el maestro, lo importante es luego empezar a investigar. Vamos a un corte, regresamos, esto es Factor Radio. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado. Estos son los encabezados en notas locales. Amar a Puebla es llevar bienestar a todas las regiones del estado. Armenta. Puebla y Pepe Chedraui refuerzan el liderazgo con ser capital americana de la cultura. Avanza el gobierno con carretera que conectará la Mixteca con Oaxaca y Guerrero. Entrega Pepe Chedraui rehabilitación vial en la colonia Santa Margarita. Duplica la UAP número de patentes otorgadas por el INPI. Gobierno respalda a poblanos para que cumplan sus sueños en el deporte. Foro Internacional de Turismo Cultural reunirá a más de 20 países en Puebla.
Refuerza el COBAEP capacidades laborales de la comunidad educativa. Suspenden clases 5.836 escuelas en sierras de Puebla. La Profeco suspende oficinas de agua de Puebla. Dirigencia panista respalda a diputados locales. Detienen a presunto responsable de quemar la puerta de la catedral. El ISSSTEP contratará póliza de seguro para guarderías. Acusan a Junta de Conciliación de ser omisa e incumplir la ley. En notas nacionales, México evalúa poner alto a envíos de petróleo a Cuba, dice Reuters. Noroña defiende compra de camionetas de lujo para ministros de la Corte. Sheinbaum entrega 44 viviendas del Infonavit en Reynosa, Tamaulipas. La Comisión Federal de Electricidad monitorea de manera continua la tormenta invernal Fern. La tercera tormenta invernal y 2 frentes fríos congelarán a México. Monreal critica compra de camionetas para ministros de la Corte. Cuando no hay corrupción, alcanza para más, dice Claudia Sheinbaum. Pemex reporta nuevo contrato de incendio en Dos Bocas. Nuevo conato de incendio en Dos Bocas. En las notas internacionales, Estados Unidos advierte de acciones unilaterales si países no cumplen contra el narco. Crean apps en Dinamarca para boicotear productos de Estados Unidos. Brasil asume como encargado de la embajada mexicana en Lima. La Casa Blanca publica una foto de Donald Trump con un pingüino en Groenlandia. Los deportes. Donald Trump asegura que no va a asistir al Super Bowl. Y Kevin Johnson, exjugador de la NFL, es hallado sin vida. El Liverpool va en picada en la Premier League. Y estos fueron los encabezados. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado. Estamos de regreso y con obra y mano de obra comprometida con Puebla, la Universidad del Deporte ya está en el 65%. El proyecto permanecerá más allá de los periodos gubernamentales, ya que apuesta por el bienestar de la juventud poblana. Esta institución proyectará al Estado como semillero de campeonas y campeones. La construcción de la Universidad del Deporte registra un avance del 65% y se entregará en mayo próximo como parte de un proyecto estratégico que impulsa el gobierno del estado para fortalecer el desarrollo social, educativo y deportivo. Así lo informó el gobernador Alejandro Armenta. Durante un recorrido de la supervisión, el ejecutivo está destacando que esta institución es una política de estado que permanecerá más allá de los periodos gubernamentales, ya que apuesta por el deporte, la cultura y el arte como herramientas de reconstrucción del tejido social. Con un trato cercano y respetuoso, el gobernador Alejandro Armenta reconoció a los trabajadores de la obra como parte fundamental del desarrollo de Puebla y el uso honesto de los recursos públicos. La obra
interviene más allá de 61,000 metros cuadrados con una inversión cercana a los 730 millones de pesos y genera empleo directo para cientos de trabajadores y aprovecha infraestructura previamente manufacturada con el objetivo de ofrecer espacios dignos y modernos y además seguros para la formación integral de las y los jóvenes poblanos. El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras, informó que los trabajos avanzan conforme al programa con estándares de calidad y seguridad. Detalló que el complejo contará con 40 aulas para 1,600 estudiantes, canchas de fútbol, béisbol y box, y que actualmente se generan 356 empleos directos, lo que representa una importante derrama económica para las familias poblanas. Al señalar que la Universidad del Deporte abre nuevas oportunidades para que las y los jóvenes continúen su preparación académica y deportiva, la secretaria del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, destacó la incorporación de carreras como Psicología Deportiva y el regreso de Puebla al circuito de competencias nacionales con la sede de la Olimpiada 2026, lo que proyecta al Estado como un semillero de campeonas y campeones. En su oportunidad, el coordinador del gabinete, José Luis García Parra, comparó la Universidad del Deporte con el Museo Barroco, al señalar que este nuevo proyecto cuesta 10 veces menos, tiene 3 veces más metros cuadrados y evita un esquema de deuda que habría alcanzado hasta los 14 millones de pesos. Afirmó que el ahorro de 8,000 millones de pesos permitió impulsar hasta 19 proyectos similares como muestra de un gobierno que trabaja en favor de las y los poblanos. Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el supervisor de obra también Ángel Oliver explicó que el complejo cumple con la normatividad vigente y avanza en áreas claves como aulas, alberca semiolímpica, auditorio, resistencias estudiantiles, con labores de construcción de lunes a sábado y la participación diaria de hasta 350 trabajadores, tanto locales como foráneos. Bueno, pues ahí lo tienen. La Universidad del Deporte está al 65%. Les voy a decir unos saludos que tenemos aquí de gente que nos está viendo y a los cuales les agradezco mucho, como siempre. Chris Gann dice, excelente programa, saludos, gracias Chris. Livia Martz B dice, la Mixteca Poblana se verá beneficiada con este programa. Así es, Livia, va a haber grandes beneficios ahora para la Mixteca, hay que estar al pendiente de ello. José Luis Palma dice, Factor Radio, equipo de colaboradores, buen inicio de semana. Igualmente, José Luis, muchas gracias, les mandamos saludos también. Vamos a un corte, Factor Radio, regresamos. Estamos muy contentos, amigas y amigos, de retomar el voleibol profesional, porque el deporte es política de Estado en nuestra entidad. Queremos felicitar a los padres de familia, a los equipos de diferentes estados, a quienes vienen, porque hoy inicia la temporada de la Liga de Voleibol de México. Estamos muy contentos, de verdad, de que ya tenemos equipo profesional con las Guerreras de Puebla. Estamos muy contentos. Proponen castigo a trabajadores de bancos en Puebla coludidos en robos a cuentavientes. Ante señalamientos en contra de trabajadores de bancos en Puebla coludidos en robos a cuentavientes, el diputado de Morena, Andrés Villegas, presentó una iniciativa para castigar a los denominados halcones bancarios. En sesión del Congreso local, ingresó la reforma al artículo 380 del Código Penal que incluye las agravantes para aumentar las penas por robo en la entidad poblana. La reforma contempla como circunstancia agravante cuando el robo se cometa después de que una persona retire dinero en efectivo de una institución bancaria, financiera o de un cajero automático, ya sea dentro del lugar de retiro o en el trayecto inmediato hacia su destino. Además, se establece que la pena podrá incrementarse hasta en una mitad cuando para cometer el robo exista vigilancia, seguimiento, marcaje o provisión de información previa sobre la víctima, incluso si dichas conductas fueron realizadas por una persona distinta a quien ejecutó materialmente el delito.
En estos casos, la propuesta establece que la pena se incrementará hasta en 2/3 partes. De acuerdo con el artículo 374 del Código Penal, las penas por robo en Puebla varían según el valor de lo sustraído y van desde 6 meses hasta 8 años de prisión, además de multas. En delitos más graves como el robo de vehículos, partes automotrices o bienes vinculados a servicios públicos, las penas pueden alcanzar hasta 12 años de cárcel. Compártenos tu opinión en los comentarios. Deporte lo hacemos en equipo, así que siendo las 5 de la tarde con 7 minutos declaramos inaugurada la liga y este partido femenil de voleibol 2026. Muchas felicidades y mucho éxito. Profeco suspende sucursal de Agua de Puebla. La Profeco suspendió operaciones de Agua de Puebla y personal colocó sellos en la sucursal de Plaza Finanzas en la colonia Azcárate. Fue durante el pasado viernes 23 de enero que la Procuraduría Federal del Consumidor realizó una visita a dicha oficina. Lo anterior luego de varias denuncias ciudadanas, por lo que personal acudió para constatar esta situación. Tras esto, la Profeco suspendió a Agua de Puebla por cometer algunas irregularidades como no informar de manera visible y notoria sobre montos totales por los servicios de saneamiento, drenaje y agua potable. Además, la concesionaria tampoco precisa de ninguna manera el precio de los medidores de agua que se instalan en los domicilios de los usuarios y tampoco dan información clara sobre el pago anticipado del predial, lo que genera confusión entre los consumidores. Y es que no se detalla de manera completa las obligaciones que conlleva entrar a este esquema, incurriendo en prácticas engañosas y abusivas. Compártenos tu opinión en los comentarios. Porque para la universidad la seguridad de nuestro camino es muy importante, aquí te va el ABC para que puedas estar siempre segura o seguro de camino a la uni. Alerta a tu alrededor. Cero distracciones. Ya, vámonos. Siempre acompañada. Puedes reportar riñas, robos, personas sospechosas, extraviadas y cualquier situación delicada. Guarda estos números. Recuerda que una universidad segura es una universidad por ti. ¿Tienes dudas o desconoces las actualizaciones sobre nuevos medicamentos? ¿Llevas años perfeccionando tu técnica, pero ¿ya te actualizaste? ¿Estás por egresar, pero aún no te sientes preparado? Inscríbete al Diplomado en Terapéutica Farmacológica 2026, donde aprenderás a tomar decisiones con seguridad y criterio clínico. Absorbe conocimiento de docentes de la UNAM, INCAN, Hospital Español y más instituciones de renombre. El diplomado es 100% online, donde aprendes con 120 horas de formación. Obtienes una certificación oficial de la Secretaría de Educación Pública, emitida por el Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Iniciamos el 21 de febrero y el diplomado tiene una duración de 5 meses. Solicita más información al 22 31 15 61 74. Además, tenemos ofertas especiales si eres trabajador del IMSS o de la Secretaría de Salud. Da el siguiente paso y lidera con certeza. Y el gobierno estatal respalda a talentos poblanos para que cumplan sus sueños en el deporte. El gobernador Alejandro Armenta asistió al encuentro entre Guerras de Puebla y las Leonas de Guanajuato, entre Guerreras de Puebla y las Leonas de Guanajuato, como parte de la Liga Nacional de Voleibol Profesional. Tras resaltar que el deporte es una política de Estado que transforma vidas y es una valiosa herramienta para generar oportunidades de desarrollo, el gobernador Alejandro Armenta atestiguó el primer triunfo de las Guerreras de Puebla ante las Leonas de Guanajuato en la Liga
Nacional de Voleibol Profesional en el Gimnasio Miguel Hidalgo. Resaltó que hay que apoyar e invertir en las nuevas generaciones para que el deporte sea la inspiración que los impulse a hacer realidad sus sueños, porque Puebla es tierra de campeonas y campeones. En sintonía con la política de fomento al deporte para atender las causas, el gobernador refrendó su apoyo al equipo de las Guerreras de Puebla, así como a las demás disciplinas de nivel profesional que se practican en la entidad. Cabe mencionar que durante el arranque de la temporada 2026 de voleibol profesional, la secretaria del Deporte y Juventud, Gaby La Bonita Sánchez, destacó que las Guerreras de Puebla representan un impulso histórico al talento femenil al abrir más oportunidades para que niñas y jóvenes se desarrollen en el deporte con disciplina, formación y visión de futuro. Asimismo, resaltó el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum como un referente de liderazgo femenino, al señalar que su trayectoria confirma que las mujeres pueden liderar y transformar cualquier espacio, y que las Guerreras de Puebla son reflejo de una nueva etapa de empoderamiento y fortaleza para el deporte en Puebla. Al respecto, aficionados presentes en el segundo juego de las Guerreras de Puebla reconocieron el gran respaldo que se da a la disciplina como el voleibol, que en otros tiempos estaban olvidadas y que ahora se trabaja para que sea un deporte referente a nivel nacional. Enhorabuena, guerreras, y pues hay que seguir trabajando en ello porque, como dice el gobernador, hay que pensar en grande, y yo sé que podemos lograr grandes cosas en temas de deporte. Por otro lado, se realizó de parte de Pavel Gaspar el trabajo de territorio en la Mixteca. Estuvo presente en el seguimiento al trabajo en el territorio el diputado por el Distrito 23 y presidente de la Junta de Gobierno y de Coordinación Política, que se llama Jugocopo por sus siglas. El Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar, realizó una gira de trabajo a los municipios de Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio. Durante su visita al Instituto Mixteco en Izúcar Matamoros, donde realizó sus estudios, Gaspar Ramírez destacó que presenciar nuevas generaciones, alcanzar nuevas metas académicas, y le confirma a la educación que no solo esto abre oportunidades individuales, sino que también fortalece el tejido social y el futuro de las comunidades del sur del estado, sobre todo. En este encuentro representó una oportunidad para refrendar su compromiso con la educación como eje de transformación social, y acompañado por el diputado Marcos Castro, destacó la importancia de seguir apostando por la educación como una inversión estratégica para el desarrollo y el bienestar de Puebla, reconociendo el esfuerzo conjunto de docentes, familias y estudiantes. Posteriormente, en el municipio de Acatlán, el presidente de la Jugocopo refrendó su respaldo al deporte comunitario al apoyar al equipo de béisbol deportivo San Cristóbal mediante la gestión de horas de máquina retroexcavadora para la rehabilitación de su campo de juego, fortaleciendo espacios dignos para la convivencia y el sano esparcimiento. Este equipo forma parte de la Liga de Béisbol Municipal, integrada por conjuntos de Acatlán, Petlancingo, San Jerónimo Sayacatlán, Guadalupe Santana, San Pablo Anizano, Tulancingo del Valle, Piaxtla y Chinantla, reflejando el alcance regional de estas acciones y el compromiso permanente de Pavel Gaspar Ramírez con el impulso al deporte, la educación y el bienestar social en el Distrito 23. Pues enhorabuena por este trabajo en territorio de la Mixteca de parte de Pavel Gaspar. Vamos a un corte, Factor Radio, regresamos, los leo. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística.
Puebla Segura, Gobierno del Estado. Estamos de vuelta a Factor Radio y entrega Pepe Chedraui rehabilitación vial en la colonia Santa Margarita. Dice, nuestro compromiso es acercar los servicios municipales a cada colonia de la capital, dijo el alcalde, y se intervinieron un total de 13.586 metros cuadrados con diversas acciones en beneficio de más de 10.600 habitantes en la capital, con una inversión total de 18.909.828 pesos. El presidente municipal Pepe Chedraui entregó los trabajos de rehabilitación vial de la calle Manuel Alonso, San Alfonso en la colonia Santa Margarita, los cuales benefician a más de 10.600 habitantes. Al respecto, el edil señaló que para este año se contempla la intervención de diferentes vialidades de la capital, ya que el compromiso es claro: trabajar de manera permanente en la mejora de la infraestructura, garantizar la seguridad para peatones y automovilistas, así como impulsar el desarrollo y bienestar de la población. Nuestro compromiso es acercar los servicios municipales a cada colonia de la capital. Esta obra no solo mejora la circulación vehicular, sino que también hace posible una movilidad más fluida, con espacios seguros para peatones y un entorno más accesible para personas con discapacidad. Por ello, desde el inicio, nos propusimos realizar una transformación integral de esta vialidad con la finalidad de incidir directamente en la mejora de la calidad de vida de las y los ciudadanos que diariamente la transitan, añadió. Por su parte, la diputada local por el Distrito 6, Shell Ariana Hernández García, mencionó que los 3 órdenes de gobierno se distinguen por trabajar cerca de las y los ciudadanos. Como resultado de este trabajo de campo se generan obras sociales como la rehabilitación vial de esta calle que conecta diferentes zonas de la ciudad. Desde el inicio, el alcalde Pepe Chedraui se ha distinguido por recorrer las colonias y juntas auxiliares cada semana a través de su estrategia Día del Pueblo, que atiende personalmente a las y los ciudadanos para responder con prontitud a sus necesidades. Es así como se gobierna en estrecha coordinación con la sociedad, aseveró. En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aiza, informó que durante los trabajos de intervención un total de 13.586 metros cuadrados con acciones de sustitución de la red de agua potable y drenaje sanitario, construcción de paso a nivel, reductores de velocidad, banquetas con guía podotáctil para personas con rampas, colocación de volardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos viales, verticales y luminarias, entre otras. En esta vialidad colocamos carpeta asfáltica en una longitud de 210 metros y un ancho de una vialidad de 8.80 metros, lo que nos permite entregar una vialidad totalmente renovada a las y los poblanos, precisó. Cabe destacar que la rehabilitación de la calle Manuel Alonso, San Alfonso, es una muestra clara del firme compromiso que tiene la autoridad municipal con el progreso, el desarrollo y el bienestar de la población en la capital. Con resultados concretos, el alcalde Pepe Chedraui cumple con la palabra desempeñada
entregar vialidades funcionales y seguras a la ciudadanía. Pues ahí está la información acerca de esta entrega de la rehabilitación vial en la colonia Santa Margarita. Por otro lado, les voy a platicar, regresándonos un poco al ámbito de los deportes, que la selección cumple. México le gana por la mínima a Bolivia y cierra gira con 2 victorias. Sin jugar a un gran nivel, México le ganó a Bolivia en un amistoso y cerró su mini gira por Centro y Sudamérica con 2 victorias. La selección nacional le ganó como visitante a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra en su segundo partido amistoso de la gira de enero como parte del camino a México rumbo al Mundial 2026. El equipo de Aguirre cumplió, mientras que la verde levantó dudas en su último ensayo antes de disputar la repesca intercontinental en marzo. ¿Cómo quedó México contra Bolivia en el amistoso? Bueno, pues la selección jugó solo con jugadores de la Liga MX y uno de la MLS. El Tri sacó saldo positivo con 1-0. El naturalizado Germán Berterame, que está en negociaciones con el Inter de Miami, anotó en el minuto 68 el único gol del encuentro en el estadio Ramón Tawichi Aguilera. La primera jugada peligrosa ocurrió en el minuto 5, cuando el guardameta boliviano Carlos Lampe casi queda sorprendido por un avance mexicano combinado entre Armando González y Carlos Rodríguez. Si bien el arco local se salvó tras esa jugada, salió lesionado el zaguero Richet Gómez y en su lugar el seleccionador boliviano Oscar Villegas entró a la cancha y metió a Leonardo Zavala. Bolivia pudo ponerse en ventaja en el minuto 39 cuando Lucas Macazanga llevó el balón hasta el área mexicana e hizo un centro, pero Bruno Miranda no supo aprovecharlo. Poco después, Fernando Nava probó un disparo potente desde el carril izquierdo y forzó un rechazo del portero mexicano José Raúl Rangel. Bueno, pues en el minuto 83 el árbitro colombiano Carlos Betancourt expulsó al recién ingresado Robson Matthews con una falta contra Berterame. Bueno, Bolivia ya no alcanzó a reaccionar y terminó cediendo el protagonismo. Este encuentro es el último amistoso previsto por Bolivia dentro de la preparación para la repesca, en la que el 26 de marzo se jugará contra Surinam en Monterrey, y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse 5 días después con Irak por un cupo en el Mundial. Bueno, pues ahí lo tienen, esa es la información. Y ahora sí tenemos en la línea a Rafael Ramírez. ¿Cómo está? ¿Qué nos cuenta? Excelente lunes, buen inicio de semana. Excelente lunes, pues aquí saludándoles esta mañana. Y bueno, pues hoy quiero aprovechar pues para hacer un comentario. Yo creo que es importante que en su momento se pueda revisar. Fíjese que hoy ya si andas por la central de Abasto, por la central de la Capo, se han instalado, han crecido, han surgido muchas mini terminales que te llevan a muchos destinos, tanto nacionales como al interior del estado. Entonces, sí, yo creo que es importante en su momento, pues la propia autoridad realice una revisión y pues explique qué es lo que está pasando, o si estas autorizaciones de funcionamiento de esta nueva modalidad de transporte en autos particulares, pues si está autorizada. Yo creo que si está autorizada, pues debiera de buscarse de que se les rotulara o se viera que efectivamente es transporte público, porque hasta ahora pues realmente han surgido en las plazas comerciales, aledaño a las calles, han surgido estas mini terminales que lo mismo que te llevan a México, te llevan a Tehuacán, o te llevan a Acatlán, o te llevan a Tisco, te llevan a diferentes puntos. Entonces,
Lo comento porque yo creo que uno es la seguridad de los pasajeros. Realmente lo mínimo que tendrían que ver es que si las unidades cuentan con los seguros correspondientes. Y en segundo lugar, pues algún distintivo mínimo que les permita identificar que son transportes y no en algún momento se presente algún contratiempo. Ese sería mi comentario. Gracias por compartirnos. Oiga, le quería también comentar sobre que vimos que estuvo con la presidenta Sheinbaum muy de cerca. Cuéntenos un poco. Pues tuve la oportunidad de saludarla. Realmente ella tuve la oportunidad hace años cuando vino a Puebla, en un trabajo que le encomendaron, entonces todavía estaba en el PRD. Tuve la oportunidad de acompañarla a Atlixco, Izúcar de Matamoros, estos municipios, por algunos días. Y bueno, pues en campaña la saludé, realmente recordó ese momento y hoy que tuve la oportunidad hoy que vino a Puebla, pues la saludé. Me encanta que tenga esa cercanía, qué gusto ver a la presidenta siempre tan cómoda en Puebla, ¿no? Aquí siento que es un estado que le gusta mucho a ella visitar. ¿Cómo ve la relación muy cercana que tiene con el gobernador? Pues la presidenta es una persona muy humilde, realmente, digo, yo la conocí cuando viajaba del DF a Puebla en autobús, entonces, simplemente, yo creo que eso tiene una estima por Puebla y seguramente por todos los mexicanos, porque, perdón, es una persona que viene trabajando desde abajo, que le tocó en su momento, pues, trabajar con la gente, y yo creo que eso es importante, que tengamos una presidenta realmente con la humildad y con el compromiso de atender a los mexicanos, a los poblanos. Y bueno, pues el hecho de que esté en el corto tiempo 10 veces visitando Puebla, y en cada visita realmente ha sido para anunciar obras importantes. Yo creo que eso realmente es de aplaudirse, porque a veces los presidentes de la República pues tenían sus estados consentidos, pero realmente a veces se iban solamente a tomarse la foto. Y hoy este anuncio que hace aquí en Puebla de una inversión millonaria, pues yo creo que es muy importante, pero además el que visitara algunos municipios, ¿no? Realmente eso también llama la atención. Ahí en Cuautlancingo, donde se da esta apertura, banderazo de salida para el tema de las becas, es muy importante porque es una de las zonas, pues, que están con falta de muchos servicios. Ahí en su momento ese predio que hoy donde se hace esa construcción, pues nosotros luchamos para que se construyera ahí una primaria, porque en esa zona pues hay un tema de saturación. Pero bueno, pues ya ahí estaba el terreno y se da esa construcción de tan importante centro escolar. Entonces yo creo que es importante el tema de que nos visite, y seguramente nos seguirá visitando nuestra presidenta de la República. Así es, no, la verdad es que sí. Me dio gusto ver que visitó municipios, que no vino solamente bueno, tuvo mañanera y todo aquí en Puebla, entonces, pero que después tomar el tiempo me encanta, y le digo, a mí me parece que está emocionada con el polo de tecnología que va a haber aquí en Puebla, la gran inversión que va a haber de tecnología. Entonces, pues la estaremos viendo muy seguido, creo que es su 10ª visita en un año. Entonces, pues nos ha demostrado mucho interés en Puebla y nos da mucho gusto. Qué gusto que siga con tantos éxitos, maestro Rafael, y que siga pues así, viajando por todo el estado y ayudando en lo que se pueda. Muchas gracias por su labor. Le pedimos sus redes, por favor. Sí, estamos ahí en Facebook, Rafa Ramírez, en Twitter, Rafa Ramírez, estamos ahí a la orden.
Muchas gracias y un abrazo, excelente inicio de semana. Excelente día. Hasta luego, 10:35 de la mañana. Vamos a un corte, regresamos, Factor Radio. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Los comentarios, los saludos los agradecemos. Colaboradores, colaboradoras también, gran labor. Y yo aquí estoy dando la cara para conducir, pero hay una línea editorial de mano de la directora Saraí Muñoz. También pueden visitar www.espiralcomunicaciones.com para leer nuestra prensa escrita y compartir estos videos en YouTube como Factor Radio, el podcast o la versión de audio en Spotify, también Factor Radio. Y obviamente estamos en live stream de Facebook todos los días de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la mañana. Ahí nos podemos saludar y armar la rebambaramba. Obviamente cualquier cosa también pueden comentar, pueden ponernos comentarios en Facebook y de verdad que aquí decimos las cosas como son, estamos comprometidos con ello y yo les aseguro que voy a leer su comentario, diga lo que diga. Bueno, pues con esto me despido, aquí decimos las cosas como son, armemos la rebambaramba. Factor Radio está en su mejor momento, comparta este link en vivo con sus familiares para que seamos una comunidad cada vez más grande. Hasta luego y excelente inicio de semana. Celebrar es compartir alegría. Y disfrutar también es saber cuándo parar, porque cuando hay medida, la fiesta continúa. Festejar en paz es cuidarnos entre todos. No te conviertas en una estadística. Puebla Segura, Gobierno del Estado.